Nuestro invitado de hoy es Carlos Novillo, él es miembro del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Con nuestro invitado vamos a hablar sobre el malestar de organizaciones sociales que alertan sobre amenazas del Tratado de Libre Comercio de Ecuador con Canadá. Señor Novillo, qué gusto tenerlo en este espacio, bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted y a todos los radioescuchas de este importante medio de comunicación comunitario como es Corape. Efectivamente, el día de ayer muchas organizaciones sociales, ambientales y también activistas alertamos al país de que se viene entre gallos y medianoche a puerta cerrada desarrollándose la cuarta ronda de un TLC entre Ecuador y Canadá, un TLC que está bajo un decreto ministerial del 5 de septiembre del 2024 declarado reservado. O sea que cuando se firme en el mes de diciembre, después de 2 años, estamos hablando de aquí al 2026-27, recién vamos a poder saber qué es lo que acabaron de firmar. Un tratado que nos preocupa muchísimo, ya que con Canadá hay muchos problemas, especialmente en territorios donde se quiere imponer proyectos mineros. Un TLC que podría estar atentando mucho al tema de la soberanía, ya que se busca implementar una cláusula donde exista tribunales de extranjeros para que sean los que encargados de resolver los problemas entre las empresas canadienses y Ecuador, bajo el sistema ISDS, para que justamente yéndose contra la Constitución y contra la última consulta de abril, lo que buscan es justamente llevarle a Ecuador a tribunales internacionales si es que las empresas mineras canadienses no se ven satisfechas con sus ganancias. Entonces, frente a este oscurantismo que hay detrás de esto, nos preocupa mucho ya porque esto viene a ser parte de los designios del Fondo Monetario Internacional para seguir justamente prestando dinero al Ecuador y donde el presidente Noboa, que estuvo el mes de marzo en la ronda más grande de empresas canadienses mineras, justamente vendiendo al país, nos preocupa mucho ya que el señor tiene intereses con su tía en empresas mineras. Lo que usted acaba de mencionar se podría catalogar como un camino para poder impulsar el tema del arbitraje internacional. Efectivamente, una de las cláusulas que están tratando en este acuerdo a puerta cerrada, donde no han tomado en cuenta ni a las comunidades, ni a los pueblos, ni a las organizaciones sociales, y aún menos al pueblo ecuatoriano, lo que busca es, en uno de sus tratados, es implementar esto, arbitrajes internacionales, que ya fue rechazado el mes de abril por el pueblo ecuatoriano. Precisamente yo veía algunos pronunciamientos y ustedes mostraban su preocupación porque señalaban que con este TLC se buscaría, entre algunos temas, facilitar también esta expansión minera en las fuentes hídricas. Aparte de esto, ¿qué otras cosas ustedes han podido identificar se buscaría con este tratado de libre comercio entre Ecuador y Canadá? Efectivamente, dentro del proyecto de expansión minera existen más de 10 proyectos grandes en el país. Uno de ellos que es muy conocido, justamente que nosotros venimos rechazando aquí en la ciudad de Cuenca, es la presencia de la empresa Dundee Precious Metals, que desconociendo mandatos constitucionales, consultas populares como hemos tenido aquí en Girón y en Cuenca, donde el 87 y el 80% de los gironenses y cuencanos dijimos no a la minería y contra sentencias judiciales intentan imponer proyectos mineros. Igual está Fruta del Norte en la Amazonía. Lo que se pretende es llegar a 10 proyectos que tendrían justamente esta patente de corso para imponerse. Nosotros también hemos encontrado algo muy grave. Recuerde que para poder en ciertos territorios poner proyectos mineros tiene que haber consulta libre y voluntaria. Hay un artículo, una parte donde ellos dicen que van a contactarse directamente con las organizaciones indígenas y pueblos ancestrales y comunitarios, desconociendo la organización comunitaria y todas sus formas de gobierno de las nacionalidades de un país donde somos pluricultural. Entonces, eso también nos preocupa sobremanera, porque estarían yéndose sobre la Constitución para imponernos justamente los proyectos mineros. De igual manera, también nos preocupa que se busque flexibilización laboral
como son las condiciones de los migrantes en Canadá, que ha sido denunciado por los últimos informes de derechos humanos a nivel internacional. Señor Novillo, y no es la primera vez que por parte de organizaciones sociales y algunos sectores se denuncia un TLC negociado en privado, en silencio, y no es la primera vez que existen estos cuestionamientos. ¿Cómo debería ser un proceso previo a un acuerdo así? O sea, cuando nosotros tenemos un TLC donde hay más de 10 empresas mineras en proyectos estratégicos en zonas de recarga hídrica, los que deberían participar en esas discusiones o mínimamente conocer cuáles son lo que se está resolviendo, deben ser los pueblos afectados directamente. Debe ser la comunidad, las organizaciones sociales, deben ser justamente los que vivimos en territorio. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa sobremanera, de que sea justamente a puerta cerrada, una, y dos, con un decreto, un acuerdo ministerial del 2024, el 0008R del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, de Inversión y Pesca, que fue publicado en el registro oficial 637 del 5 de septiembre, dice, señores, ustedes se van a enterar dentro de 2 años. O sea, probablemente cuando todos estos proyectos ya tengan la venia del gobierno, que no cumplan el tema de la consulta ambiental ni de la consulta libre y informada, nos vengan a decir, es que esto firmamos. Esto es atentatorio a los derechos humanos. Yo quiero contarle una experiencia muy rapidita de la ciudad de Cuenca, donde nosotros tenemos este problema. Para que el Ecuador sepa, hoy estamos pasando más de 103 días de sequía hídrica aquí en el austroecuatoriano. Y justamente donde quieren hacer este proyecto, la Dundi Metro Press, el proyecto se llama Loma Larga, que es un proyecto de mediana escala, es donde nacen 2 de los 4 ríos que son parte fundamental para que tenga agua el complejo hidroeléctrico Paute-Mazar. De aquí nace el 60% del agua que llega a Mazar. Y justamente donde nace el agua es donde quieren poner la minería. Entonces, si hoy estamos teniendo cortes de 8 horas por viaje a 10 horas, probablemente en verano vamos a tener el mismo problema porque no va a haber agua. Entonces, son cosas que no solo nos preocupa a los cuencanos, a más de 500,000 de cuencanos, a 600,000 cuencanos que nos quiten el agua. Esto nos debe preocupar a todos los 18 millones de ecuatorianos que nos quiten también la luz. Entonces, por eso es muy preocupante lo que está haciendo este gobierno, sobre todo beneficiando a intereses familiares, como es en el caso de Isabel Noboa, la tía del presidente, que tiene intereses en proyectos mineros en la provincia de Bolívar, en el proyecto de Curipamba. Y usted lo mencionaba, ha trascendido que se empezó ya la cuarta ronda de negociaciones. Una vez que avance esta cuarta ronda de negociaciones, ¿qué sigue aquí? ¿Ya sería una fecha para realizar la firma de este TLC? Eso también va a ser histórico, va a ser un tratado de libre comercio que se firme de una manera muy acelerada. Tienen previsto para la quinta ronda, que sería en el mes de diciembre, ya firmar el tratado. O sea, ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué términos? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué cláusulas tiene? Entonces es increíble la velocidad que tienen. Esto solo demuestra el entreguismo de este gobierno para apresurar antes de que se le termine su periodo, porque es muy probable no sea reelecto. Buscan, como les decíamos, la puerta cerrada entre gallos y medianoche, de una manera muy opaca, firmar un TLC que va a perjudicar especialmente al Ecuador en términos generales, porque esto va a significar una dependencia al extractivismo y se van a robar nuestros recursos naturales y nos van a destruir el país. Yo lo decía, organizaciones sociales están preocupadas frente a este TLC. ¿Cuál es el aproximado de organizaciones que están unidas en esta sola voz? El comunicado que nosotros mandamos, el boletín de prensa, tiene la firma de más de 80 organizaciones, de un número importante de activistas. Esto significa de que ahora lo que nosotros nos hemos planteado es bajar a territorio a denunciar esto, a dar a conocer, porque la gente no sabe, no conoce, y ayer nos dimos cuenta que gran parte de los medios de comunicación también recién se desayunaban esta información y este tratado de libre comercio, y nos toca justamente es alertar para tomar posiblemente en su momento determinado acciones de resistencia, si es que el gobierno insiste en mantener sus pretensiones de firmar este TLC perjudicial para el país. Y también consultarle qué opina sobre estas voces que ven de manera favorable, señalan y celebran un tratado de libre comercio. Hace poco se dio el tratado de libre comercio entre Ecuador y China. Se hablaba también de que se permitía este acceso sin aranceles de materias primas, insumos, herramientas, y había quienes celebraban este acuerdo. Recordemos que hoy nuestra industria textil está por poco quebrada frente a
su incapacidad de poder competir con productos subsidiados y que vienen de otros países, en este caso China. O sea, no es que solo entra materia prima para la producción o la industrialización de aquí del Ecuador, también entran productos terminados con subsidios y sin aranceles, que es imposible que puedan la industria ecuatoriana competir con ellos. O sea, ya se comienzan a ver justamente este tema, ¿no? Recordemos claramente que hasta una empresa ensambladora de vehículos de una marca que tenía más de 30 años aquí en el país, tuvo que cerrar y poner a más de 350 o 380 trabajadores en la calle porque no podía competir. Entonces, esa es la realidad que se viene dando. Entonces, en los próximos años vamos a ver la magnitud de todo esto, pero ya sabemos de que es imposible que el Ecuador pueda competir en estas condiciones. Y ahora nos quieren imponer un TLC donde no solo quieren meter productos, sino se quieren robar nuestra riqueza natural, como en este caso el tema minero. Y usted hace poco también mencionaba que este Tratado de Libre Comercio con Canadá es parte de estos acuerdos que se llegó con el Fondo Monetario Internacional. También conocer qué otros temas usted considera el Fondo Monetario Internacional le está imponiendo a Ecuador, porque se habla desde algunos espacios de que imponen el tema, por ejemplo, el incremento del IVA, también la eliminación del subsidio a las gasolinas. Ahora usted ha mencionado este TLC con Canadá. Otro de los temas que pretenden ellos es la reducción de los trabajadores del tema estatal. Otro tema que ellos también pretenden son las privatizaciones de sectores estratégicos, como este caso es el tema eléctrico. O sea, esta crisis que no la pueden resolver por incapacidad y también porque tienen compromisos es parte de esto. Buscan reducir el tamaño del Estado y vender los sectores estratégicos. Está el tema petrolero. Imagínense, hemos bajado a niveles récords donde no podemos producir barriles de petróleo, y esto ha significado también el hecho es para abrir las puertas de privatizar, concesionar o nuevamente buscar contratos lesivos para llevarse el petróleo y para llevarse nuestros recursos naturales. O sea, usted lo ha dicho claramente, el IVA, las gasolinas. Ahora también está en la mira el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, todo esto es justamente parte de estas políticas neoliberalistas que nos impone este gobierno incapaz y sobre todo de rodillas frente a un imperialismo que lo que busca ponernos al Ecuador es como su patio trasero y un país dependiente de ellos. Y ya que usted ha mencionado la gestión del gobierno nacional, ya de manera final para ir concluyendo la entrevista, ¿cuáles serían como estas reflexiones, estos temas que debería analizar en este caso los candidatos que aspiran llegar a Carondelet en 2025 frente a estos acuerdos, por ejemplo, de tratados de libre comercio? Yo creo que primero todos los periodistas, todos los medios de comunicación, tendrían que preguntarles realmente en el caso concreto a lo que nosotros o nuestro colectivo representa es si ellos van a querer es preservar un país como Ecuador, que es uno de los más biodiversos del mundo, que puede tener oportunidades como el turismo comunitario en general, o van a pretender justamente entrar a depredar, o nos van a querer meter en una nueva etapa extractivista. Estamos saliendo de una etapa extractivista del petróleo donde no hemos salido de la pobreza, donde han devastado el oriente ecuatoriano, es la zona más pobre del país, y ahora nos quieren devastar justamente la zona centro del país, justamente nuestras montañas, nuestros páramos, o su compromiso es con un país para el futuro. Eso es uno de los principales elementos que tenemos que tener. Y otro también es decir que van a entrar justamente a respetar la Constitución, la ley y los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho al agua, el derecho a la libertad, el derecho a tener un buen vivir. Entonces, esos son elementos que habrá que preguntarles si es que van a estar al lado del pueblo o van a estar al lado de las transnacionales. Señor Novillo, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. A usted, muchísimas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de esta red informativa. Hoy vamos a compartir contigo el testimonio de Lucía. En sus palabras, identificaremos posibles alternativas para reconocer lo importante que es creer en las mujeres. Yo les diría que pierdan el miedo a hablar, porque muchas veces se quedan calladas por infinidad de circunstancias y que piensan que sí les van a creer, que tal vez si sus familiares no les creen, va a haber algún amigo, alguien que les crea. Lucía, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Que sí se puede salir de esto. Es difícil, es duro, no es una línea recta, hay subidas y hay bajadas, hay días buenos y días malos,
pero que al final sí se puede salir del círculo de violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.